Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio que nos abre el IMEG y Voceras por una Vida Libre de Violencias. Muchísimas gracias por su participación. Ya dimos espera para que el mayor número de personas pudieran ingresar. Entonces, también en honor a las personas que llegaron muy puntuales, vamos a empezar. Me presento, mi nombre es Angélica Torres, soy de profesión abogada, de nacionalidad colombiana. Actualmente estoy cursando un máster en intervención interdisciplinar de violencia de género en la Universidad de Valencia, Virtual de Valencia en España. Y gracias a la asociación AMAM, hoy puedo compartir este espacio ya que estoy desarrollando mis prácticas académicas con la asociación AMAM de México. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Espero que el espacio sea de mucha utilidad, sobre todo para la reflexión y la participación sobre el tema que proponemos para hoy. Sobra decir que los micrófonos están abiertos, es una plática, entonces la idea es que podamos intercambiar opiniones. Pueden dejar también sus comentarios en el chat o abrir sus micrófonos en cualquier momento para conversar. Este espacio es de ustedes, entonces vamos a empezar con el tema de hoy y para ello voy a compartir una presentación que hemos preparado para el día de hoy. Entonces, vamos con la temática. El tema de hoy es COVID-19 y violencia de género. Entonces vamos a ver qué estuvo sucediendo durante la pandemia, qué ha estado sucediendo sobre la pandemia, particularmente en la violencia contra las mujeres y las niñas. Entonces para ello vamos a empezar a recordar un poco los conceptos básicos de violencia de género y los tipos de violencia de género que existen. Entonces, de acuerdo con la ONU, tenemos establecido que la violencia de género es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psíquico, incluido amenazas, coerción o privación arbitraria de la libertad, bien sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Esa es la definición de violencia de género que nos trae la Organización de Naciones Unidas. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias la define de la siguiente manera. Dice que es violencia contra las mujeres cualquier acción u omisión basada en su género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a cualquier mujer, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Entonces, miren que dentro de las dos definiciones, tanto de la Organización de Naciones Unidas como de la Ley General de México, está establecido unos caracteres comunes de esta violencia de género. Entonces, lo primero es violencia contra la mujer en razón de su género o basado en su género. Es por acción o por omisión. El resultado puede ser posible o real, es decir, o poner en riesgo o en efecto generar ese riesgo. Y la clasifica de varias maneras, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, por supuesto, los feminicidios que están dentro de la violencia física. Entonces, en esa medida hablamos de diferentes tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica. Vamos a tratar de dar unos ejemplos de cada una de ellas y para eso voy a agradecer la participación de todos y todas. Entonces, creo que violencia física la tenemos súper clara. Hoy en día es la que más se trabaja, la que más se reconoce y en ese sentido de pronto es la que más se visibiliza, ¿cierto? Porque es fácil detectar cuando hay violencia física de género porque pues esta deja huellas, deja marcas, genera un perjuicio. Es visible tanto a la persona que recibe la violencia como a las personas que ven que se ejerce esa violencia sobre la mujer. No pasa lo mismo con otro tipo de violencias. Entonces, pensemos entonces que violencia física incluye el feminicidio, pero también cualquier golpe, moretón, empujón, agresión física que le cause una lesión a su integridad física. ¿Listo? Entonces yo creo que eso es súper claro. Pero tratemos de poner ejemplos sobre la violencia psicológica. ¿Qué creen ustedes o qué consideran ustedes o qué ejemplos tienen ustedes sobre violencia psicológica? Los escucho. ¿Qué se les ocurre? Que puede ser un ejemplo de violencia psicológica. No, estamos un poquito tímidos con la participación, listo, no hay problema. Entonces vamos a tratar de dar unos ejemplos y ustedes me dicen si sí o si no. Entonces, podría ser violencia psicológica aquella pareja que todo el tiempo le dice a su pareja
que no es capaz, que es demasiado torpe como para poder aspirar a ciertos cargos o a ciertas profesiones, de pronto aquella pareja que coacciona o intimida a su pareja amenazándola que si siguen discutiendo, él la va a dejar sin hogar y sin hijos y que le va a prohibir ver los hijos. ¿Creen ustedes que este tipo de ejemplos pueden ser catalogados como violencia psicológica? Si quieren me van poniendo en el chat si sí o si no, o pueden abrir sus micrófonos. Sí, eso sí se considera como violencia psicológica. El caso Vale. de que también cuando les dicen, por ejemplo, no sirves para nada, no te quedó bien la comida, puede ser algunos ejemplos. De acuerdo, ¿no? Todo el tiempo entonces estar criticándola con una intención de ofender, de sentirse superior a ella solo por el hecho de ser hombre y ella ser mujer, hacerla sentir que no puede hacer algo toda vez que está como minimizando, ¿cierto? Las humillaciones, las amenazas, aquello que te afecta emocional y psicológicamente. Esa es la violencia psicológica, que no es tan fácil de ver, porque no te va dejando marca en la piel, pero te va dejando huella en la mente y en el corazón. Y eso es muy difícil, ¿no? Tanto de detectar como de tratar. A veces las burlas, esto empieza con burlas que aparentemente son comunes, inocentes, de un buen humor, pero realmente esas burlas buscan dañar a quien se le dirigen esas burlas. Entonces, que los hombres evitar hacer ese tipo de actuaciones y en el caso de las mujeres estar atentas porque de pronto al principio aceptamos, pero eso va generando una afectación en nosotras muy importante. Entonces ahí es súper importante estar atentos porque es más difícil de detectar. Cuando ya es demasiado fuerte es porque ha avanzado demasiado la violencia contra la mujer. Bueno, violencia sexual, creo que es otra de las violencias que tenemos relativamente detectadas, que es bastante fuerte y que no solo se ejerce dentro de la pareja o expareja, sino que se ejerce en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, en el ámbito laboral, problemas de acoso y de violencia sexual. Entonces, bueno, pues pienso que aquí en este caso creo que tenemos claro cuándo se ejerce violencia sexual. Voy a poner un ejemplo y ustedes me dicen qué opinan. ¿Qué opinan ustedes de esa relación de pareja, sea de novios o de convivientes, donde el hombre en alguna ocasión decide acceder sexualmente con su pareja porque simplemente considera que como es su pareja, ella siempre debe estar presta para tener una relación sexual? Entonces de pronto aprovecha que ella está pasada de tragos o que está en un sueño profundo, o de pronto le dijo que no, pero trata de coaccionarla para tener una relación sexual con ella porque él considera que como es su pareja, pues ella debe acceder a su petición. ¿Ustedes consideran que en ese caso, donde la mujer o explícitamente dijo que no o no estaba consciente, pero era su pareja, podríamos estar hablando de violencia sexual? ¿Ustedes qué opinan? Sí, no, porque Sí, ¿quién va a participar? sí, licenciada. Yo considero que sí son tipos de violencia sexual, lo que usted mencionó, porque es cualquier situación que no sea autorizada por la persona, la mujer, es una violencia. De acuerdo, Katy. Gracias por tu participación. Dijiste algo que es súper clave en el caso de la violencia sexual, el consentimiento. Entonces aquí es súper importante el consentimiento siempre y en todo momento. ¿Por qué? Porque por más que sea mi pareja, por más que yo haya consentido tener una relación emocional con él, no quiere decir que siempre esté dispuesta o que porque simplemente somos novios o esposos o vivimos juntos, tenemos ya el derecho per se a acceder a la persona sexualmente. Entonces, siempre la palabra clave dentro de, para evitar la violencia sexual es el consentimiento. El consentimiento en todo momento, el consentimiento frente a las prácticas sexuales que se vayan a realizar, así sea que me cojas la pierna por debajo de la mesa, debe estar consentido. Pasa mucho en los ámbitos laborales, amistosos, educativos, que hay compañeros que se creen con el derecho de pronto tocarte la mano como símbolo de coqueteo,
de ustedes, no sé cómo digan allá en México, cuando están como tratando de conquistar a un chico o una chica. Entonces, por más que sea una situación de ese tipo, debe haber consentimiento. Nadie te puede tocar ni acceder si tú no le das el consentimiento. Entonces, ahí es súper clave la palabra consentimiento. Siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, ante cualquier acto sexual. Bien, pasemos entonces a otro tipo de violencia, la violencia económica. Esta sí que se ejerce sobre todo cuando hay dependencia económica del hombre, de la mujer hacia el hombre, ¿no? Entonces siempre que dependamos económicamente de ellos, que sea quienes sean los proveedores totales o mayoritarios del hogar, vemos este tipo de violencia. Y ocurre en todas las capas sociales, tanto en las capas sociales o estratos socioeconómicos más vulnerables como en aquellos donde hay muchos recursos. Entonces, por ejemplo, pensemos que hay una pareja que convive juntos, que ella depende económicamente de él y él le deja a diario los recursos necesarios para que atienda al hogar mientras él se va a trabajar. De pronto la noche anterior discuten, se acuestan molestos, se van a la cama molestos y él amanece molesto y como en represalia por la pelea que tuvo con su pareja, se va y la deja sin dinero, sabiendo que él todos los días debe dejarle y que ella con eso compra los alimentos y bueno, cuida a los hijos y el hogar. Por supuesto, ella se ve abocada a quedarse sin un solo peso para responder por las necesidades del hogar ese día. Y él lo hace a sabiendas de que la va a dejar sin dinero. ¿Ustedes opinan que esa circunstancia que les estoy comentando puede considerarse violencia económica? Sí, no, ¿por qué? Bueno, entonces, en ese caso que les estoy exponiendo, en efecto hay violencia económica. ¿Por qué? Porque la mujer depende económicamente de él y él está usando ese no darle los recursos como un mecanismo de agresión, de represalia, de ofensa contra ella por una discusión que tuvieron. Y entonces él le está demostrando que él tiene el poder económico y que en ese sentido, el día siguiente que vayan a discutir, si ella quiere discutir con él, va a entender que él tiene el poder económico y que si vuelve a discutir y si lo pone entre comillas de mal genio, él va a usar eso para no darle los recursos. Esos recursos son para cuidar de su hogar, de sus hijos. Entonces, de pronto en la próxima discusión, la mujer se aguanta o le deja pasar cosas a él porque sabe que si él se molesta, la va a dejar sin dinero. Entonces, mire que aquí hay una manipulación económica, pero también psicológica, porque hay una dependencia económica de él. Entonces, ese es un ejemplo de violencia económica, pero hay muchos más. Pensemos aquel hombre que considera que la mujer no es muy buena manejando las finanzas. Y entonces, como no es buena con los números, no es buena con las finanzas, oye, ahora que vamos a vivir juntos, yo voy a manejar el dinero de los dos para que hagamos un patrimonio y la cosa funcione mejor. Entonces ella de pronto accede porque se considera que no es muy buena con las finanzas, pero él empieza a manejar todo el dinero. Entonces él empieza a decidir qué compra, qué no compra, hasta con su propio dinero. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de controles porque eso también es violencia económica. Aquí el tema es cómo la mujer tiene autonomía económica y si depende de él económicamente por X o Y circunstancia, porque está sin empleo, porque se dedicó a la casa, no es justificación suficiente porque ella seguramente está aportando otras cosas al hogar que no son dinero, está aportando cuidado, está aportando el cuidado de los hijos, está ahorrando todo lo que son los gastos del cuidado del hogar. Entonces puede que ella no esté aportando económicamente, pero eso no quiere decir que ella no esté aportando a la relación y que de alguna manera todo lo que ella hace se puede cuantificar en dinero. Entonces también está aportando y no merece ni una humillación, ni una represalia, ni una manipulación en virtud del dinero. Peor aún si ella trabaja y él empieza a controlarle sus recursos, porque pues además de que ella aporta, seguramente también aporta al hogar los cuidados, pero no está teniendo el derecho y la libertad de manejar sus propios recursos. Entonces, en esos casos se da violencia económica. Hay casos muy fuertes, incluso en parejas y en familias muy adineradas, donde
pues el hombre tiene mucho dinero y entonces puede sostener el hogar y la mujer no necesita trabajar. Y cuando empiezan los problemas de pareja y empieza la violencia, el tema económico se vuelve muy fuerte. Incluso si hay hijos, cuando se separan, esa mujer logra perder los procesos judiciales porque el hombre demuestra que él tiene más poder económico y le quita a los hijos. Eso es súper, súper violento y ya tiene que ver con otro tipo de violencia que es psicológica y también una violencia que llamamos la violencia vicaria, que es hacerle daño a través de los hijos, ¿no? De quitarle o privarle el cuidado de los hijos. Entonces, mire que este tema económico es muy fuerte, pero de ese tipo de violencias casi no hablamos. Hablamos sobre todo de la violencia física. Bueno, y yo puse aquí uno adicional, y es la violencia que se ejerce sobre las lideresas y defensoras de derechos humanos, porque en países como México y como Colombia, donde hay un alto nivel de violencia, donde estamos en conflictos internos por diversas situaciones, eh, se ejerce violencia a aquellas mujeres líderes, líderes feministas, líderes ambientales, líderes comunitarias, y se les agrede por ser lideresas y por ser mujeres, incluso ocurren feminicidios contra ellas, lo mismo frente a las defensoras de derechos humanos. Entonces, no olvidar que se ejerce un tipo de violencia por ser mujer y por ser lideresa, o por ser mujer y por ser defensora de derechos humanos. Entonces, todos estos tipos de violencia se dan y la ley los protege. ¿Qué tan efectivamente? Eso ya es otra discusión, pero por lo menos a hoy, cada vez más tenemos un reconocimiento en la legislación, que es súper importante. Bueno, entonces vamos a mirar ya específicamente con este recorderis del contexto de qué es la violencia de género, qué sucedió durante la pandemia. Entonces nos dice la ONU que durante la pandemia se otra pandemia de sombra, violencia dentro del hogar contra la mujer a raíz del COVID-19. Entonces voy a compartir un videito. Regáleme un segundo para que yo aquí pueda dar el tema tecnológico y lo podamos ver todos. Un video que sacó la ONU justamente en el marco de el COVID, tratando de hacer conciencia de la problemática que se estaba viviendo durante. Sí. Vamos a compartir el sonido. Right now, many people are trapped in their homes with an abuser. This is the shadow pandemic. In one weekend, calls to domestic abuse helplines in the UK went up by 65%. In the US, Asia, and pretty much everywhere, reported numbers are rising.